cómo mantener nuestra mirada en Dios. Pero, ¿cómo podemos mantener nuestra mirada en Dios cuando todo parece estar cayéndose a pedazos? La respuesta está en su palabra y en la oración. En Filipenses 4, 6, 7, el apóstol Pablo nos da una instrucción clara sobre cómo podemos experimentar la paz de Dios. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto nos enseña que la paz de Dios está ligada a nuestra capacidad de traer nuestras preocupaciones a Él en oración. Muchas veces, cargamos con el peso de nuestras dificultades porque intentamos manejarlas solos. Pero Dios nos invita a entregar esas cargas a Él. Cuando lo hacemos, no solo experimentamos alivio, sino que recibimos una paz que trasciende nuestra comprensión. Además, es importante alimentar nuestra mente con la palabra de Dios. La Biblia está llena de promesas que nos recuerdan quién es Dios y lo que Él es capaz de hacer. En momentos de tormenta, meditar en estas promesas nos ayuda a mantenernos firmes y a no sucumbir al miedo. Un ejemplo claro de esto es la vida de Josué. Antes de entrar a la tierra prometida, Dios le dijo: «Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él». Josué 1, 8. Dios sabía que Josué enfrentaría desafíos, pero le estaba mostrando que la clave para tener éxito y paz en esos momentos difíciles era meditar constantemente en su palabra. Ejemplos bíblicos de paz en la tormenta. La Biblia está llena de ejemplos de personas que experimentaron la paz de Dios en medio de tormentas literales y figurativas. Pensemos, por ejemplo, en los discípulos de Jesús cuando estaban en el barco en medio de una tormenta en el mar de Galilea. Estaban aterrados, creyendo que iban a perecer. Pero Jesús estaba allí con ellos, durmiendo en el barco, en total calma. Los discípulos, llenos de miedo, lo despertaron. Y Jesús, con autoridad, ordenó al viento y al mar que se calmaran, y la tormenta se detuvo inmediatamente. Este pasaje es significativo por varias razones. Primero, nos muestra que, incluso cuando parece que Dios está durmiendo en nuestras tormentas, Él sigue teniendo el control. A veces, sentimos que Dios está distante, que no está prestando atención a lo que nos está ocurriendo. Pero esta historia nos recuerda que su presencia siempre está con nosotros, incluso cuando no lo sentimos de inmediato. Otro ejemplo poderoso es el del apóstol Pablo. A lo largo de su vida, enfrentó muchas tormentas, persecuciones, encarcelamientos, naufragios y dificultades de todo tipo. Sin embargo, en Filipenses 4, 11-13, Pablo nos enseña que había aprendido a estar contento y en paz, sin importar las circunstancias, porque su fuerza provenía de Cristo. Pablo no encontraba su paz en la ausencia de problemas, sino en la presencia de Dios en su vida. Uno de los momentos más conmovedores en la vida de Pablo es cuando él y Silas fueron encarcelados injustamente. En medio de la prisión, en lugar de quejarse o rendirse al miedo, Pablo y Silas comenzaron a alabar a Dios. Y mientras cantaban, las puertas de la cárcel se abrieron milagrosamente. Hechos 16. Este es un recordatorio impresionante de que cuando mantenemos nuestra mirada en Dios, incluso en las peores situaciones, Él puede darnos una paz inexplicable. La paz en tiempos de incertidumbre. Hoy en día, vivimos en un mundo lleno de incertidumbre. Las noticias están llenas de informes de desastres naturales, crisis económicas, conflictos políticos y enfermedades. En medio de todo esto, es fácil sentir que estamos en una tormenta constante. Pero hay algo que debemos recordar: Dios es fiel. Él ha prometido nunca dejarnos ni desampararnos. Hebreos 13, 5. No importa cuán incierto sea el futuro, Dios sigue teniendo el control. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos es cómo lidiar con el miedo al futuro. El miedo al futuro puede paralizarnos. Nos preocupa lo que pasará mañana, la próxima semana o incluso el próximo año.
Pero en Mateo 6:34, Jesús nos recuerda, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. En otras palabras, Dios nos llama a vivir en el presente, confiando en que Él se encargará del futuro. El rey Josafat enfrentó una gran incertidumbre cuando fue amenazado por una alianza de enemigos que querían destruir su reino. Ante este desafío, él podría haber caído en el miedo. Pero en lugar de eso, buscó a Dios en oración. Y en esa oración, dijo una de las frases más poderosas de la Biblia: no sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están puestos en ti. 2 Crónicas 20:12. Josafat reconoció su debilidad, pero también reconoció la grandeza de Dios. Y como resultado, Dios le dio una victoria milagrosa. Reflexiones finales. La paz que Dios nos ofrece no es la ausencia de problemas. Es la presencia de su amor, su cuidado y su guía en medio de ellos. Isaías 26:3 nos promete una paz completa cuando nuestros pensamientos están enfocados en Dios y confiamos en Él. Si hoy estás enfrentando una tormenta, te animo a volver tu corazón hacia Dios. Ora, entrega tus preocupaciones y ansiedades a Él, y permite que su paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Dios está contigo, incluso en la tormenta, y su paz es suficiente para sostenerte. La promesa de la paz. Primero, es esencial comprender que la paz que Dios nos ofrece no es simplemente la ausencia de problemas. A menudo, en el mundo, tendemos a asociar la paz con la tranquilidad superficial, momentos en los que no hay conflictos externos, cuando nuestras finanzas están en orden, nuestras relaciones están equilibradas, y todo parece estar bajo control. Sin embargo, esta es una visión limitada de lo que realmente significa la paz, especialmente la paz que proviene de Dios. La paz divina es algo mucho más profundo y significativo que simplemente la ausencia de dificultades o desafíos. La paz que Dios ofrece no es temporal ni efímera. No es una paz que dependa de que todo en nuestra vida esté bien, ni de que estemos libres de problemas. Es una paz que puede coexistir con el caos y la incertidumbre. Es una paz que se sostiene incluso cuando todo a nuestro alrededor parece estar desmoronándose. Mientras que la paz del mundo puede quebrarse al menor indicio de turbulencia, la paz de Dios es firme, inquebrantable y perdurable. Esta paz no se origina en nuestras circunstancias, ni en nuestra capacidad para manejar las adversidades, sino que proviene directamente del corazón de Dios, de su carácter y de su amor eterno. La paz de Dios es una promesa, un regalo que Él nos ofrece en medio de cualquier circunstancia. Jesús mismo habló de esta paz de manera directa y personal cuando dijo: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 14:27. Estas palabras de Jesús son increíblemente profundas y transformadoras. En primer lugar, nos muestran que hay una diferencia significativa entre la paz que el mundo ofrece y la paz que Él nos da. La paz que el mundo nos ofrece es transitoria, frágil y condicionada. Depende de factores externos que pueden cambiar de un momento a otro. Pero la paz de Jesús es eterna, constante y está arraigada en una relación viva y real con Él. La paz que Jesús nos ofrece es única. No está sujeta a los vaivenes de la vida. No depende de nuestras emociones o de lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Esta paz se basa en nuestra relación con Él, en nuestra confianza en su carácter inmutable y en su amor por nosotros. Es una paz que sostiene, una paz que no depende de lo que ocurra en el exterior, sino que nace de una conexión íntima con Él. Esta paz fluye de nuestra fe en su soberanía, en su bondad y en su promesa de estar con nosotros en todo momento. Cuando Jesús pronunció estas palabras, sabía que sus discípulos iban a enfrentar momentos muy difíciles. Sabía que en cuestión de horas, la paz superficial que ellos experimentaban se vería amenazada. Sabía que pronto sería arrestado, crucificado,
y que ellos se sentirían completamente desorientados y llenos de miedo. Jesús conocía el dolor, el miedo y la confusión que sus discípulos enfrentarían al verlo arrestado y llevado a la cruz. Él sabía que el mundo de ellos se iba a desmoronar ante sus propios ojos. Pero incluso ante esa realidad, Jesús les ofreció algo mucho más profundo que una simple tranquilidad externa, les ofreció su paz. La paz que Jesús les prometió no estaba condicionada a que las circunstancias fueran fáciles o favorables. De hecho, Jesús les ofreció esta paz en medio del anuncio de su sufrimiento. Es aquí donde vemos el verdadero poder de la paz divina. No es una paz que desaparece cuando las cosas se complican, ni una paz que depende de que la vida sea perfecta. Es una paz que permanece firme, incluso cuando el mundo se desmorona a nuestro alrededor. Es una paz que no se extingue cuando enfrentamos pérdidas, enfermedades o incertidumbres, sino que florece y nos sostiene en esos momentos. ¿Cómo es posible tener paz cuando todo parece ir mal, cuando el futuro es incierto o cuando el dolor nos abruma? La respuesta está en la promesa de Jesús: su paz nos acompaña. Él no nos deja solos para enfrentarnos a las tormentas de la vida. Su paz está ahí para guiarnos, para fortalecernos y para recordarnos que, aunque el mundo a nuestro alrededor cambie, su amor y su presencia en nuestra vida no lo hacen. El mundo ofrece una paz que depende de tener el control, de que todo esté en su lugar, de que nuestros planes se cumplan tal como los imaginamos. Pero la paz de Jesús no se basa en el control humano. Más bien, se basa en la rendición y en la confianza. Es la paz que viene cuando dejamos de intentar manejar todo por nuestra cuenta y, en lugar de eso, ponemos nuestras vidas, nuestras preocupaciones y nuestros miedos en las manos de Dios. Es una paz que se profundiza cuando comprendemos que, aunque no siempre sepamos lo que el futuro nos depara, conocemos al Dios que sostiene el futuro en sus manos. Jesús también nos invita a experimentar esta paz a través de la oración y la comunión constante con Él. En Filipenses 4, 6, 7, el apóstol Pablo nos recuerda: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este versículo revela una verdad clave sobre la paz de Dios: no es el resultado de la negación de los problemas, sino el fruto de llevar nuestros problemas a los pies de Jesús. Cuando oramos, cuando hablamos con Dios y entregamos nuestras cargas, Él responde con una paz que trasciende nuestra comprensión. La paz de Dios es un ancla que nos sostiene en medio de las tormentas. No evita que las olas lleguen, pero nos asegura que no seremos arrastrados por ellas. Esta paz es un recordatorio constante de que no estamos solos. Aunque nuestras circunstancias sean difíciles, podemos estar seguros de que Dios está con nosotros, caminando a nuestro lado, dándonos la fortaleza y la paz que necesitamos para enfrentar cualquier desafío. Es importante recordar que la paz de Dios no significa que no enfrentaremos pruebas. Jesús nunca prometió una vida sin dificultades. De hecho, en Juan 16, 33, Jesús dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La paz que Jesús ofrece no es una garantía de que nunca tendremos problemas, sino una seguridad de que, en medio de esos problemas, Él está con nosotros y nos ha dado la victoria. Esta es la promesa de la paz que Dios nos ofrece, una paz que no se ve afectada por las circunstancias, una paz que no depende de nuestra fuerza, sino de su presencia. Es una paz que nos permite caminar con confianza, sabiendo que, pase lo que pase, Dios está con nosotros. Paz en la tormenta a través de la confianza. El versículo de Isaías 26, 3 nos señala la clave para experimentar esta paz: la confianza en Dios. Dice que Dios guardará en completa paz a aquellos cuyos pensamientos están puestos en Él, porque confían en Él. Entonces, aquí está la pregunta que debemos hacernos: ¿en quién estamos poniendo nuestra confianza cuando las tormentas llegan? A menudo, en medio de la tormenta, nuestros pensamientos se desvían hacia el miedo,
hacia el que pasará, el cómo voy a salir de esto, o el por qué me está ocurriendo esto a mí. Estas son preguntas que reflejan nuestra naturaleza humana. Es natural sentir incertidumbre cuando las cosas no salen como esperábamos. Pero la Biblia nos llama a redirigir esos pensamientos hacia Dios. Nos llama a recordar que Él es más grande que cualquier tormenta que podamos enfrentar. Este acto de confianza no es una cuestión de ignorar la realidad o minimizar el dolor, sino de reconocer que, aunque las tormentas sean reales, Dios es aún más real. Podemos ver ejemplos de esto a lo largo de toda la Biblia. Pensemos en David. David enfrentó innumerables tormentas en su vida, desde ser perseguido por el rey Saúl hasta la pérdida de su hijo y el levantamiento de su propio pueblo contra él. Sin embargo, David escribió en el Salmo 56, 3, en el día que temo, yo en ti confío. Aquí, David nos muestra algo crucial, incluso en los momentos de mayor temor, es posible confiar en Dios. Y esa confianza es lo que trae paz. ¿Cómo mantener nuestra mirada en Dios? Pero, ¿cómo podemos mantener nuestra mirada en Dios cuando todo parece estar cayéndose a pedazos? La respuesta está en su palabra y en la oración. En Filipenses 4, 6, 7, el apóstol Pablo nos da una instrucción clara sobre cómo podemos experimentar la paz de Dios. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto nos enseña que la paz de Dios está ligada a nuestra capacidad de traer nuestras preocupaciones a Él en oración. Muchas veces, cargamos con el peso de nuestras dificultades porque intentamos manejarlas solos. Pero Dios nos invita a entregar esas cargas a Él. Cuando lo hacemos, no solo experimentamos alivio, sino que recibimos una paz que trasciende nuestra comprensión. Además, es importante alimentar nuestra mente con la palabra de Dios. La Biblia está llena de promesas que nos recuerdan quién es Dios y lo que Él es capaz de hacer. En momentos de tormenta, meditar en estas promesas nos ayuda a mantenernos firmes y a no sucumbir al miedo. Un ejemplo claro de esto es la vida de Josué. Antes de entrar a la tierra prometida, Dios le dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Josué 1, 8. Dios sabía que Josué enfrentaría desafíos, pero le estaba mostrando que la clave para tener éxito y paz en esos momentos difíciles era meditar constantemente en su palabra. Ejemplos bíblicos de paz en la tormenta. La Biblia está llena de ejemplos de personas que experimentaron la paz de Dios en medio de tormentas literales y figurativas. Pensemos, por ejemplo, en los discípulos de Jesús cuando estaban en el barco en medio de una tormenta en el mar de Galilea. Estaban aterrados, creyendo que iban a perecer. Pero Jesús estaba allí con ellos, durmiendo en el barco, en total calma. Los discípulos, llenos de miedo, lo despertaron. Y Jesús, con autoridad, ordenó al viento y al mar que se calmaran, y la tormenta se detuvo inmediatamente. Este pasaje es significativo por varias razones. Primero, nos muestra que, incluso cuando parece que Dios está durmiendo en nuestras tormentas, Él sigue teniendo el control. A veces, sentimos que Dios está distante, que no está prestando atención a lo que nos está ocurriendo. Pero esta historia nos recuerda que su presencia siempre está con nosotros, incluso cuando no lo sentimos de inmediato. Otro ejemplo poderoso es el del apóstol Pablo. A lo largo de su vida, enfrentó muchas tormentas, persecuciones, encarcelamientos, naufragios y dificultades de todo tipo. Sin embargo, en Filipenses 4, 11-13, Pablo nos enseña que había aprendido a estar contento y en paz, sin importar las circunstancias, porque su fuerza provenía de Cristo. Pablo no encontraba su paz en la ausencia de problemas, sino en la presencia de Dios en su vida. Uno de los momentos más conmovedores en la vida de Pablo es cuando él y Silas fueron encarcelados injustamente.
En medio de la prisión, en lugar de quejarse o rendirse al miedo, Pablo y Silas comenzaron a alabar a Dios. Y mientras cantaban, las puertas de la cárcel se abrieron milagrosamente. Hechos 16. Este es un recordatorio impresionante de que cuando mantenemos nuestra mirada en Dios, incluso en las peores situaciones, Él puede darnos una paz inexplicable. La paz en tiempos de incertidumbre. Hoy en día, vivimos en un mundo lleno de incertidumbre. Las noticias están llenas de informes de desastres naturales, crisis económicas, conflictos políticos y enfermedades. En medio de todo esto, es fácil sentir que estamos en una tormenta constante. Pero hay algo que debemos recordar: Dios es fiel. Él ha prometido nunca dejarnos ni desampararnos. Hebreos 13, 5. No importa cuán incierto sea el futuro, Dios sigue teniendo el control. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos es cómo lidiar con el miedo al futuro. El miedo al futuro puede paralizarnos. Nos preocupa lo que pasará mañana, la próxima semana o incluso el próximo año. Pero en Mateo 6, 34, Jesús nos recuerda: no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. En otras palabras, Dios nos llama a vivir en el presente, confiando en que Él se encargará del futuro. El rey Josafat enfrentó una gran incertidumbre cuando fue amenazado por una alianza de enemigos que querían destruir su reino. Ante este desafío, él podría haber caído en el miedo. Pero en lugar de eso, buscó a Dios en oración. Y en esa oración, dijo una de las frases más poderosas de la Biblia: no sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están puestos en ti. 2 Crónicas 20, 12. Josafat reconoció su debilidad, pero también reconoció la grandeza de Dios. Y como resultado, Dios le dio una victoria milagrosa. Reflexiones finales. La paz que Dios nos ofrece no es la ausencia de problemas. Es la presencia de su amor, su cuidado y su guía en medio de ellos. Isaías 26, 3 nos promete una paz completa cuando nuestros pensamientos están enfocados en Dios y confiamos en Él. Si hoy estás enfrentando una tormenta, te animo a volver tu corazón hacia Dios. Ora, entrega tus preocupaciones y ansiedades a Él, y permite que su paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Dios está contigo, incluso en la tormenta, y su paz es suficiente para sostenerte.